La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa, presentado por Ana Margarita Ayala, Alejandra Beatriz Saldaña y Walter Alexander Rivera. Como introducción, en este trabajo aplicaremos los postulados de la teoría de la crítica de la razón literaria al análisis de la ciudad y los perros, la obra icónica de Mario Vargas Llosa, publicada en el año 1963. Esta novela marcó un hito en la narrativa latinoamericana al exponer las tensiones de un sistema autoritario y jerárquico en un microcosmos como el Colegio Militar Leoncio Prado. A través de su estructura fragmentada, el uso del tiempo narrativo no lineal y el profundo retrato psicológico de sus personajes, Vargas Llosa plantea una crítica a las dinámicas de poder y violencia inherentes a la sociedad peruana de su época. El propósito de este análisis es desentrañar cómo la ciudad y los perros encarnan los principios teóricos de la razón literaria al poner en evidencia las contradicciones de la modernidad, los conflictos éticos del individuo frente a la colectividad y la representación de los discursos hegemónicos en el lenguaje literario. De este modo, exploraremos cómo la novela trasciende su contexto histórico para convertirse en un texto universal capaz de interpelar a diversas generaciones de lectores. En este sentido, la aproximación de González Maestro se presenta como una herramienta crítica idónea para interpretar las múltiples capas de significación de la obra, así como para destacar su relevancia en el panorama literario global. Sustentación del objeto de estudio a luz de los materiales literarios. El escritor Jorge Mario Pedro Vargas Llosa pasó su infancia entre Bolivia y Perú y al terminar sus estudios primarios colabora en los diarios La Crónica y La Industria. En 1952 escribe una obra de teatro titulada La huida del Inca, que se estrena en un teatro de Lima. También estudió letras y derechos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y empieza a colaborar profesionalmente en periódicos y revistas, siendo editor de los cuadernos de composición y la revista Literatura. En 1958 le conceden la beca de estudios Javier Prado en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtiene el título de doctor en Filosofía y Letras. Tiempo después se traslada a París y ahí trabaja en diferentes medios hasta que logra entrar en la agencia France Press y más tarde en la radio-televisión francesa, donde conoce a numerosos escritores hispanoamericanos. En el año 1965 se integra en la revista cubana Casa de las Américas como miembro de su consejo de redacción y permanece en ella hasta en 1971. Durante esos años actúa varias veces como jurado de los premios Casa de las Américas. Posteriormente, viaja a Nueva York, invitado al Congreso Mundial de Pen Club e instala su residencia en Londres, donde trabaja como profesor de literatura hispanoamericana en el Queen Mary College. Durante este periodo trabaja además como traductor para la UNESCO en Grecia, junto a Julia Cortázar, hasta en 1974. Su vida y la de su familia transcurre en Europa, residiendo en París, Londres y Barcelona. En 1975 inicia una serie de trabajos cinematográficos y en marzo de ese año es elegido miembro de número en la Real Academia Peruana de la Lengua y en el año 1973 es elegido presidente del Pen Club Internacional, cargo que ocupa hasta 1979. Obra literaria. La novela comienza cuando uno de los alumnos
pupilos de quinto año del Colegio Militar Leoncio Prado, el serrano Cava roba en la noche un examen de química, a lo que las autoridades descubren el robo de dicho examen. Consignan a los alumnos que ofrecían vigilancia la noche del suceso hasta que se descubra al responsable. Y una tarde, el esclavo ya no soporta la consignación y decide denunciar ante las autoridades que fue Cava quien robó el examen. Y un sábado siguiente, la sección entera realiza una campaña de ejercitación militar. Meses después, cuando los alumnos egresan del colegio, el teniente Gamboa es trasladado a la puna como castigo por desafiar la autoridad y antes de irse, el jaguar le confiesa haber asesinado al esclavo. El lector. En el análisis de la ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, desde la perspectiva de la teoría de la razón literaria de Jesús González Maestro, se resalta que esta obra se examina bajo una metodología que combina elementos filosóficos, sociales y literarios. Podemos ver un lector real. Este enfoque deja de lado el concepto del lector ideal o implícito. En el análisis aplicado, el lector real se define como aquel capaz de interpretar la obra considerando su contexto y subjetividad sin depender de interpretaciones abstractas. En el caso de La ciudad y los perros, los estudiantes que analizan la novela la interpretan como un discurso sobre la virilidad y el machismo, abordando cómo estas ideas se desarrollan en un entorno militar, autoritario, representado en el Colegio Leoncio Prado. También esta perspectiva materialista resalta cómo las experiencias individuales de los personajes reflejan y cuestionan estructuras sociales más amplias, como por ejemplo, el jaguar encarna una masculinidad agresiva y dominante. Tenemos también al esclavo. En, con- en contraste, refleja la imposición social de la virilidad que no logra cumplir, simbolizando una resistencia silenciosa o trágica. También el lector, según González Maestro en 2017, el lector implícito es como inexistente, ya que de alguna forma construye ideas para adoptar atribuciones, formando al texto como algo inatendible para los lectores. El lector implícito y sus ideas no es para nada lógica, a lo que al lector real sí, siendo esto algo que existe y se facilita la lectura y la interpretación de los textos sin dificultad. También podemos ver el transductor. En la teoría de la crítica de la razón literaria de Jesús González Maestro, el transductor se define como el individuo o habitualmente un crítico o académico el cual realiza la valoración crítica de un texto literario, transformando su contenido en conocimiento desde un enfoque analítico y filosófico. El transductor en el análisis de la ciudad y los perros, tenemos el rol del transductor, que según esta teoría, el transductor interpreta y conecta los aspectos materiales y filosóficos de la obra con un marco conceptual que revela su relación con la realidad histórica y cultural. También podemos ver ejemplos específicos en el análisis de la obra, a lo que Francisco Martínez Hoyos, investigador de la Universidad de Barcelona, destacó que la obra refleja el universo de prejuicios y represiones detrás del denominado machismo, vinculándolo con las características culturales de los países iberoamericanos. También Cristian Montes en su análisis exploró la dualidad entre lo animal y lo humano, representada en la obra donde la dominación perro simboliza lo despreciable, pero paradójicamente caracteriza a los personajes de manera más auténtica. También Jesús Miguel Delgado del Águila señaló el carácter autobiográfico de la novela, posicionando
al autor como un exorcizador de sus propios demonios, estableciendo una relación entre la ficción y las experiencias personales de Mario Vargas Llosa. También podemos destacar el aporte del transductor en esta obra. Los transductores permiten identificar cómo la ciudad y los perros no solo representan una narrativa sobre un colegio militar, sino que denuncia estructuras de poder, construcciones de masculinidad y desigualdades sociales, utilizando la literatura como una herramienta crítica para analizar fenómenos más amplios. La delimitación del espacio de la obra literaria. Como primer punto tenemos el nivel antropológico. En el marco de la crítica de la razón literaria de Jesús González Maestro, el espacio antropológico responde en una obra literaria a través de ejes. Por ejemplo, está el eje político, el natural y el religioso. Esto refleja cómo la narrativa se construyen las relaciones humanas dentro de un contexto histórico y cultural. En el espacio antropológico, en la ciudad y los perros, en el eje político encontramos que el colegio es un colegio militar, Leoncio Prado, donde transcurre la novela. Este simboliza un sistema político autoritario. En este microcosmos institucional se reflejan las jerarquías estrictas, el abuso de poder y la corrupción que caracterizaba la sociedad peruana de la época. Entre las citas podemos encontrar que reflejan estos hechos la siguiente: a la mitad los mandan sus padres para que sean unos bandoleros, dijo Gamboa, y a la otra mitad para que no sean maricas. Esta frase ejemplifica cómo la institución militar reproduce prejuicios y valores rígidos, configurando un espacio de opresión que refuerza las desigualdades sociales y de género. En el eje natural, en la obra, nosotros encontramos que se manifiesta en la relación simbólica entre lo animal y lo humano. Eso lo vamos a poder encontrar en los nombres de los personajes. Los cadetes son referidos como perros, lo que subraya una deshumanización dentro de la estructura militar. Esta dualidad enfatiza tanto la brutalidad de la disciplina como la tensión entre instinto y racionalidad. Ejemplo de la obra lo encontramos en la siguiente cita: canten 100 veces, soy un perro con ritmo de corrido mexicano. ¿Usted es un perro o un ser humano? Un perro, mi cadete. Este diálogo refleja cómo el sistema militar despoja a los cadetes de su identidad individual, moldeándolos bajo estrictos cánones de subordinación y violencia. En el eje religioso nosotros encontramos en la ciudad y los perros está prácticamente ausente, sin embargo puede interpretarse de manera implícita en los valores autoritarios y dogmáticos del colegio, que adoptan un carácter casi sacralizado dentro de la narrativa. El espacio antropológico en esta obra se configura como un retrato crítico de un entorno donde la masculinidad, la autoridad y la violencia son pilares fundamentales. La crítica de la razón literaria permite interpretar estos elementos no solo como parte de la ficción, sino como representaciones simbólicas de tensiones sociales y culturales más amplias. En el segundo nivel geneosiológico encontramos también ejes, y encontramos el primero, que es el eje sintáctico, que responde al género y estructura de la obra. La obra pertenece al género narrativo, específicamente a la novela. Se integra en el boom latinoamericano, destacando por su innovación formal y su profundidad temática. Utiliza una narración fragmentada y no lineal, combinando diversos puntos de vista y estilos narrativos. Pues nosotros podemos encontrar primera persona, tercera persona, monólogo interior, etc., lo que enriquece la percepción de los eventos desde múltiples ángulos. Para lectores inexpertos, este tipo de lecturas es bastante confusa y difícil. Entre las características distintivas encontramos que tiene un lenguaje crudo que refleja la realidad del colegio militar,
saltos temporales que conectan recuerdos con eventos presentes, desafiando una linealidad convencional. En el eje ontológico, en el nivel ontológico también vamos a encontrar ciertos niveles. Por ejemplo, el espacio ontológico de la ciudad y los perros, de la materialidad general de la obra, pues se puede decir que la obra se estructura mediante una narrativa fragmentada, con cambios de perspectiva que simulan las percepciones alteradas de los personajes, especialmente de los cadetes del colegio militar. La materialidad de la obra refleja, en su estilo crudo y directo, un lenguaje que imita la violencia física y psicológica del colegio. La novela, al igual que su contenido, no oculta la brutalidad, lo que contribuye a la sensación de desorden y caos dentro del espacio narrativo. De hecho, este autor tuvo serios problemas al escribir esta obra, porque reflejaban el caso similar que él tuvo cuando estuvo estudiando en un colegio militar. El objeto del libro, de la materialidad, también está relacionado con el hecho de la novela. Como producto físico ofrece una representación del mundo cerrado. El colegio militar en Leoncio Prado refleja un espacio sin escape y controlado por reglas autoritarias. Dentro de los contenidos psicológicos podemos encontrar que los personajes de la ciudad y los perros enfrentan conflictos internos profundos, lo que configura el espacio psicológico de la obra. Por ejemplo, entre los personajes tenemos a Alberto, aunque parece más racional que otros, lidia con su sentido de culpa, el miedo y la angustia existencial. Su relación con Teresa refleja no solo una lucha emocional, sino también una confrontación con su propia moralidad. También podemos encontrar que en la experiencia existencial global de los personajes, el espacio ontológico de la novela también se define por la experiencia existencial de los cadetes, que están atrapados en un sistema de valores autoritarios. El espacio cerrado y la imposibilidad del escape del colegio militar Leoncio Prado es el espacio físico que se convierte en un mundo cerrado, que limita las opciones de los personajes y los convierte en prisioneros de un sistema militar que condiciona sus vidas y sus pensamientos. Este espacio cerrado representa como una caja de resonancia de las tensiones sociales, donde el miedo y la violencia son omnipresentes. En el nivel estético nosotros encontramos el espacio físico del colegio militar. En el nivel estético, el colegio militar Leoncio Prado es el escenario principal de la novela, como antes se ha mencionado, y este se convierte en un espacio cerrado, opresivo y deshumanizado que refleja la brutalidad del sistema autoritario. A través de una narración detallada, Vargas Llosa presenta un espacio como un laberinto sin salida, una caja de resonancia de las tensiones sociales y políticas. La representación del miedo y la violencia en la obra presenta un espacio estético cargado de violencia y angustia, donde la interacción entre los personajes está definida por el miedo, la agresión y la opresión. El simbolismo del espacio de la ciudad y los perros no solo se refiere a la ubicación física, sino también a la construcción simbólica de la realidad. El colegio militar y su jerarquía son símbolos de la opresión y de la deshumanización y el autoritarismo de la época. Los perros, como son llamados los cadetes, se convierten en un símbolo de la falta de humanidad, de la cosificación de los individuos dentro de una estructura que exige obediencia sin cuestionamiento. En el estilo y el lenguaje utilizado por Vargas Llosa contribuye a la creación del espacio estético de la obra, el lenguaje crudo y directo, las descripciones detalladas y las alternancias en las perspectivas narrativas permiten al lector experimentar los hechos desde diferentes ángulos emocionales. La construcción del tiempo y el espacio es una estructura totalmente no lineal de la novela. Con sus cambios de tiempo y perspectivas también contribuye el espacio estético, los saltos temporales y la multiplicidad de voces narrativas permiten que el espacio de la obra se amplíe más allá de los límites físicos del colegio, ofreciendo una visión caleidoscópica del conflicto interno y externo que experimentan los personajes. El espacio estético en la ciudad y los perros en un espacio cargado de violencia, simbolismo y emociones intensas contribuye a través del uso del lenguaje, las descripciones detalladas, las técnicas narrativas innovadoras. El colegio militar Leoncio Prado no es solo un lugar físico, sino un espacio simbólico y emocional donde representan las tensiones sociales, políticas y psicológicas que definen la experiencia de los personajes. Este espacio estético está caracterizado por su opresión, violencia y angustia. No solo describe la realidad de los cadetes, sino que también invita al lector
a reflexionar sobre las estructuras de poder y deshumanización de la sociedad. Genealogía de la obra. El modo de conocimiento de la obra es crítico. Según González Maestro 2017, este enfoque propone que la crítica literaria no se limita a analizar una obra desde el punto de vista meramente estético, sino que debe de involucrar una reflexión profunda sobre los contextos históricos, sociales y culturales en los que se produce y se percibe dicha obra. Por ende, dicho autor sugiere que la crítica literaria debe de ser desde el punto de vista histórico, situar a la obra en el contexto histórico, analizar cómo éste influye en su temática, estilo y recepción. Otro punto que debe de tomarse en cuenta también es el social, y es examinar las relaciones de poder entre las clases sociales, géneros u otras estructuras sociales que se encuentran inmergidos en la obra. Desde el punto de vista cultural, también se deben de considerar los valores, las creencias, las prácticas culturales que subyacen en la obra y cómo éstas se reflejan en ella. Además, también se debe de ver desde el punto de vista ideológico, el cual dentro de la obra se trata de identificar las ideologías y cómo influyen en su significado. Aplicado a la obra de Vargas Llosa, el contexto histórico, se sabe que la novela se desarrolla en un colegio militar peruano en la década de 1950, un periodo marcado por la inestabilidad política y social en Perú. Este contexto incluye una atmósfera de violencia, machismo, autoritarismo que caracteriza la vida en el colegio. Desde el punto de vista social, la novela explora las relaciones de poder entre los cadetes, los profesores y las autoridades del colegio, así como las tensiones entre las diferentes clases sociales presentadas en los personajes. Además, desde el punto de vista cultural, la obra refleja valores de la masculinidad tradicional, el honor y la lealtad, que son fuertemente arraigados en la cultura peruana. También encontramos que explora la búsqueda de identidad en los jóvenes en un entorno opresivo, es decir, dentro de un lugar en el cual ellos se sentían como una prisión. Tenemos también el contexto ideológico. Dicha novela cuestiona los valores militares y la violencia como medio para alcanzar poder. Asimismo, también critica a las estructuras sociales que son las que se encargan de generar que el poder sea perpetuo. De la misma forma, critica la desigualdad y la injusticia. Tenemos en el nivel de conocimiento racional que el modo de conocimiento crítico tiene que ver mucho con el conocimiento racional. Este enfoque, aunque es complementario al crítico, nos invita a analizar la obra desde una perspectiva más formal y estructural lógica. Según González Maestro, este modo de conocimiento se centra en el análisis de los elementos formales de una obra literaria como tenemos la estructura narrativa, la organización de los acontecimientos, la secuencia temporal, los puntos de vista de las narraciones, etcétera. Los personajes, la psicología de los personajes, las motivaciones y qué relaciones se dan entre sí. El género literario, la clasificación de la obra dentro de un género en específico, que sea un cuento, novela, en este caso es una novela. Entonces, al aplicar este enfoque a la novela de Vargas Llosa, podemos identificar una estructura circular que la novela presenta, donde al final se retoman elementos del inicio, creando una sensación de fatalidad y repetición, es decir, es muy repetitiva. Personajes complejos, los personajes de la ciudad y los perros son complejos y contradictorios, motivados por una mezcla de deseos, miedos, ambiciones. Recordemos que este ambiente es brindado por el mismo lugar, por el hecho de estar encerrados en un mismo lugar y las condiciones en las que los personajes se encontraban. También encontramos un lenguaje violento y directo. Vargas Llosa utiliza un lenguaje crudo y muy fuerte, violento, para reflejar la realidad del colegio militar y la psicología de los personajes. Tenemos también un género híbrido. Dicha novela combina elementos
de la novela de la formación, la novela policial y la novela social. Es decir, hay tres tipos de diferentes novelas en el cual esta novela fue creada, por esa razón se dice que es híbrido. Tenemos la explicación del texto desde la crítica literaria. González Maestro expone un enfoque crítico que va más allá de un simple análisis estético de una obra literaria. Para él, la crítica literaria debe de ser un ejercicio intelectual que nos permita comprender a profundidad una obra y su contexto social, histórico y cultural. Cuando analizamos La ciudad y los perros bajo la lente de González Maestro, estamos buscando más que solo una historia sobre un grupo de cadetes dentro de un colegio militar, sino que estamos tratando de entender el contexto histórico-social y nos podemos hacer diferentes preguntas, como qué sucedía en el Perú en los años 50, cómo la inestabilidad política y social influyó en la vida de los personajes y cómo se refleja la sociedad peruana en el microcosmo de un colegio militar. Es decir, el contexto histórico-social nos ubica cómo era el espíritu de la época. Las estructuras del poder, quiénes tienen el poder en el colegio y cómo lo ejercen, cómo relacionan estos poderes con estos poderes con los poderes existentes en la misma sociedad peruana. Es decir, salir de la obra y enfocarnos y enfrascarlos en lo que realmente el escritor quiere decirnos. Los personajes con mayor poder, como por ejemplo el jaguar o los oficiales, ejercen un control sobre los demás a través de la intimidación, amenazas y abuso verbal. Y todo esto lo encontramos a lo largo de toda la novela. Además, la ideología, qué valores y creencias se promueven en el colegio y cómo éstas se confrontan eh, con las experiencias personales de los personajes. En este caso se exalta una masculinidad agresiva y dominante, donde la fuerza física, la valentía y la conquista sexual son signos de poder y de superioridad. En cuanto al lenguaje y la narrativa, como dicho autor, utiliza el lenguaje para crear una atmósfera de violencia y opresión. ¿Qué papel juega la estructura narrativa en la construcción y el significado? Tenemos, por ejemplo, en una parte en la página 84 que dice, las tranvías son rápidamente cubiertos por los cadetes, prudentes. Los civiles aceptan ser desplazados en la cola. Los cadetes de tercero maldicen entre dientes cada vez que el pie van levantando subir al tranvía y sienten una mano en el pescuezo y una voz. Primero los cadetes, después los perros. En este ejemplo vemos como claramente el autor utiliza una atmósfera de lenguaje para crear esa atmósfera de violencia y opresión. Al aplicar estos enfoques podemos ir más allá de una simple lectura de la trama y los personajes. También podemos entender cómo la novela refleja su tiempo y su lugar y cómo sigue siendo relevante en la actualidad. Podemos analizar cómo Vargas Llosa utiliza la literatura como una herramienta para denunciar las injusticias sociales y cuestionar las estructuras del poder. Si nos preguntamos si esta obra es crítica o indicativa, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa es una obra crítica, ya que no solo narra los eventos que suceden dentro del Colegio Militar Leoncio Prado, sino que también realiza una reflexión profunda y denuncia sobre las estructuras del poder, las injusticias y los valores impuestos por la sociedad y el sistema militar a través de una representación de los personajes y sus vivencias. La novela cuestiona las normativas sociales y las relaciones de poder que lo controlan. Las razones para considerar la crítica es el cuestionamiento de la autoridad y el autoritarismo. La obra critica las estructuras autoritarias que imperan en el colegio militar y que, por extensión, representan las estructuras del poder autoritario en la sociedad. El colegio militar León Soprado no es solo un escenario narrativo, sino un símbolo de la opresión, la violencia y el abuso de poder. A través de la vivencia de los personajes se plantea una crítica al autoritarismo institucionado, donde la violencia y el abuso son la norma.
También podemos encontrar la crítica y la construcción de la viralidad y el machismo. La ciudad y los perros también aborda la forma en que la sociedad a través de la institución militar impone una visión rígida de la masculinidad, caracterizada por la agresividad, la cooperatividad y la represión de cualquier forma de vulnerabilidad. La novela, al explorar los efectos destructivos de este modelo de masculinidad crítica, critica abiertamente al machismo, las expectativas sociales de género y las consecuencias de seguir ciegamente estos valores. La reflexión sobre la deshumanización y el sistema de jerarquías. Cabe destacar que la deshumanización de los cadetes, a quienes se les denomina perros y se les trata como piezas dentro de una máquina autoritaria, es otro de los ejes de la crítica de la obra. Vargas Llosa no solo muestra las experiencias de los personajes, sino también denuncia cómo las instituciones sociales, como el colegio militar, son mecanismos que despojan a los individuos de su humanidad. El destino también es trágico dentro de los personajes. El hecho que los personajes, como el esclavo, no pueden escapar del sistema represivo y que su destino esté marcado por el abuso y la violencia, subraya la crítica a las estructuras que limitan las libertades individuales y que castigan la resistencia o la diferencia. Esta obra puede ser indicativa, si bien pues la obra no presenta una detallada descripción de la vida dentro de un colegio militar, la función indicativa, que simplemente narra hechos de manera neutral, sin emitir juicios o críticas. Pues este no es el objetivo de La ciudad y los perros. La obra no solo describe las experiencias de los cadetes, sino que las interpreta y las critica, cuestionando abiertamente a las instituciones y los valores que la sustentan. La narrativa no es simplemente informativa, sino que tiene un propósito claro de denuncia social y política. Si nos preguntamos si la obra es pragmática o acrítica, podemos llegar a la conclusión que la clasificación de una obra literaria como pragmática o acrítica depende de su enfoque en la presentación activa de un sistema de ideas, valores o normas, que sería pragmática, o de su aceptación pasiva de las estructuras existentes sin cuestionarles, acrítica. En el caso de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, la obra se puede considerar pragmático debido a su carácter crítico y su reflexión activa sobre las estructuras sociales y políticas. Eh, a continuación tendremos una breve explicación de por qué la obra es programática, porque critica las estructuras autoritarias y la violencia institucionada. La ciudad y los perros presenta un análisis profundo de la vida dentro de un colegio militar, donde las jerarquías, la violencia y el autoritarismo están institucionalizados, normalizados. A través de la experiencia de los cadetes, Vargas Llosa no solo describe esta realidad, sino que también la cuestiona activamente, invitando a la reflexión crítica del impacto destructivo de este sistema en los individuos. La reflexión sobre la masculinidad y el machismo representa en la obra una denuncia explícita acerca de las expectativas de la virilidad y el machismo de la época, que son promovidas dentro de las instituciones militares. Es una generalización. En este sentido, Vargas Llosa no solo representa estos valores, sino que cuestiona y critica, sugiriendo que en este tipo de masculinidad agresiva y rígida no es neutral ni deseable y tiene consecuencias devastadoras para los personajes dentro de una sociedad activa. La exposición de las consecuencias sociales y psicológicas a lo largo de la novela, Vargas Llosa utiliza los personajes y sus conflictos internos para mostrar los efectos perniciosos de vivir bajo una estructura autoritaria. Dentro de esto podemos encontrar al personaje del esclavo, quien no puede cumplir con las expectativas de virilidad tanto de su familia como de la escuela. Se convierte en víctima de la violencia y de la alienación. La obra, por tanto, se presenta como una reflexión crítica sobre los efectos de un sistema social y no como una aceptación pasiva de estas estructuras, a pesar que los personajes se puede ver que estos no hacen juicio ante esto. Se puede considerar que no es una obra acrítica porque, a pesar que hay una aceptación pasiva de las normas dentro de los personajes de las obras, trata de tener un doble mensaje. Aunque la novela describe la vida en el colegio militar y los personajes están atrapados en este sistema autoritario, la obra no acepta esta realidad sin cuestionarla. Por el contrario, la novela pone en evidencia las contradicciones y las injusticias de este sistema,
Los personajes que se someten pasivamente a las reglas, como el esclavo, son retratados como víctimas de un sistema opresivo y la novela pone en tela de juicio las normas que perpetúan esa opresión. Y dentro de si la obra es reconstructivista o sofisticada, tenemos que la clasificación de una obra literaria como reconstructivista o sofisticada, según la teoría de la crítica de la razón literaria de Jesús González Maestro, se refiere a cómo la obra aproxima a la realidad y a las estructuras de conocimiento. Entre las obras podemos encontrar que es reconstructivista. Estas buscan reconstruir la realidad o ciertos aspectos de la experiencia humana a través de un enfoque más directo y accesible, buscando crear un vínculo claro entre la narración y el mundo real. Son, en general, más lineales y explícitas en su intento de mostrar la realidad, aunque pueden incluir una crítica al sistema o contexto que describen. Dentro de las obras sofisticadas, estas obras son más complejas y multidimensionales. No buscan ofrecer una reconstrucción simple de la realidad, sino que juegan con las formas narrativas, los símbolos y las perspectivas para crear una representación más abstracta de la realidad. También podemos ver un uso simbólico y alegórico. La obra está impregnada en el simbolismo y significados profundos que no son simplemente descriptivos, sino que requieren un análisis más detallado. La representación del colegio militar como microcosmos de la sociedad autoritaria y jerárquica peruana es un ejemplo de cómo la novela va más allá de una reconstrucción directa de la realidad y busca ofrecer una reflexión más profunda sobre la violencia, el machismo y el autoritarismo. También podemos encontrar una reflexión filosófica y crítica. La novela no solo describe el mundo de los cadetes, sino que interroga y critica las estructuras que definen a este mundo. A través de los personajes y sus dilemas internos, Vargas Llosa plantea preguntas de la moralidad, la libertad individual y la opresión. Esa reflexión crítica y filosófica es más típica de una obra sofisticada que de una reconstrucción directa de la realidad. Entonces se puede decir que La ciudad y los perros es una obra sofisticada. Entre las conclusiones encontramos, para terminar este análisis, que la crítica de la razón literaria como herramienta interpretativa de Jesús González Maestro proporciona un marco útil para abordar La ciudad y los perros como una obra literaria que no solo narra una historia, sino que también reflexiona sobre la realidad social, política y psicológica. Aplicar esta teoría a la novela permite comprender cómo Vargas Llosa utiliza la literatura para cuestionar y criticar las estructuras de poder, las normas de masculinidad y las instituciones autoritarias que marcan la vida de los personajes, especialmente en el contexto militar del Colegio Leoncio Prado. Espacio como constructo simbólico, la crítica de la razón literaria ayuda a entender el espacio antropológico de la obra como un microcosmos de la sociedad peruana. El Colegio Militar Leoncio Prado no solo es un espacio físico, sino un espacio simbólico que refleja tensiones sociales, políticas y de poder de la época. A través de un espacio, Vargas Llosa critica la deshumanización, la violencia inherente a las estructuras autoritarias, presentando a la institución militar como un sistema que moldea y destruye a los individuos, y al mismo tiempo denuncia las presiones sociales que existen fuera de este entorno. La literatura, vista como forma de conocimiento crítico, aplica la crítica de la razón literaria a La ciudad y los perros, pone de manifiesto la capacidad de la literatura para generar un conocimiento crítico. La novela no solo representa un retrato de la vida de los cadetes, sino que también invita al lector a reflexionar sobre las estructuras de poder, la violencia y la opresión que estructuran a la sociedad. Esto lo hace a través de los personajes y sus dilemas existenciales. También podemos encontrar cómo la literatura, como reflexión sobre la realidad, de la teoría de la crítica de la razón literaria, también resalta como La ciudad de los perros de la estructura narrativa no lineal y la multiplicidad de los voces para ofrecer una visión fragmentada de la realidad. También podemos encontrar el uso de la teoría literaria de la razón literaria en La ciudad y los perros permite una comprensión más profunda de la obra como una crítica al autoritarismo y la violencia y las normas sociales. La novela se presenta no solo como narración en la vida de un colegio militar, sino como un instrumento de reflexión crítica sobre las estructuras de poder, los valores de género y la opresión. La crítica de la razón literaria, por tanto, revela la capacidad de Vargas Llosa para usar la literatura como una herramienta de conocimiento y transformación, invitando a los lectores a cuestionar las realidades que nos rodean. Esto ha sido todo por nuestro análisis. Muchas gracias por la atención prestada.